Aquí vamos a explicar lo que es en las tres regiones que actúa el transistor BJT. En una de ellas es la región lineal o región activa lineal o como mejor les convenga, y la región de saturación. En la región lineal se entiende que la unión de emisor base está polarizada directamente. Y es que en esta parte que nosotros podemos observar del circuito se polariza directamente, y como podemos notar este es un tipo de transistor NPN, lo cual quiere decir de que el lado más negativo está en la base, y entonces la corriente pues toma esta dirección siguiendo la dirección de la flecha, la cual se poder hacer analogía como por ejemplo con un diodo. Entre otras de las características es que la unión de base y colector está inversamente polarizado. Esta unión se polariza inversamente y de esa forma trabaja de una forma activa. Entre las ecuaciones que relacionan este tipo de circuitos es que la I de corriente es igual a la I de base, que es esta I que atraviesa esta resistencia, por la ganancia beta, que va de acuerdo a la construcción física de cada transistor. Entre otros aspectos en los cuales trabaja este transistor está en la región de saturación. En esta, como se puede observar y como dice acá, que la juntura del emisor está directa y el voltaje que se considera entre el colector y el emisor es de 0.2. Entre otras es que la corriente del colector es igual a la corriente del emisor, y esta es la corriente máxima. Esto es cuando se da el proceso en un transistor de la, la región de saturación. El transistor BJFET en punto de corte. Como se puede observar en la imagen, este es un transistor NPN. El punto de corte es cuando el transistor se polariza en inversa. En este caso, por ser PN, como se ve en la imagen del diodo, le entra un voltaje negativo a la base y un positivo a la parte del emisor, por lo que el diodo no conduce y es un transistor que no está polarizado inversamente. Eso es lo que se denomina punto de corte. Cuando se quiere analizar un circuito de punto de corte, se dice que la IC es mínima y es casi cero. Para trabajo de circuitos igual a cero para poder encontrar los voltajes de BC y BE. Asimismo, el voltaje máximo, el voltaje colector emisor, dado que la I de base es igual a cero, se dice que es máxima y se aproxima a la fuente de voltaje del transistor. Gracias. Compuerta lógica AND. Como podemos ver, aquí tenemos una tablita que nos resume lo que es la compuerta lógica AND. Para que el voltaje de salida esté en alto para una compuerta lógica AND, necesitamos por fuerza que los dos voltajes de entrada estén en alto, ya que con cualquier otra combinación con uno de los voltajes que estén bajo, la salida de nuestra compuerta lógica AND estará en bajo. Lo podemos comprobar aquí en este circuito. Primero lo hicimos con diodos. Activamos, ponemos en alto un voltaje de entrada y no pasa nada. La salida aquí prácticamente está en bajo. Dejamos en bajo ahora ponemos en alto esta entrada y sí pasa lo mismo. Pero si ponemos los dos en alto, podemos ver que el LED enciende. Entonces, pues, por ello que nuestra salida ya está en alto. Lo mismo pasa con los transistores. Necesitamos tener los dos voltajes de entrada en alto para tener una salida en alto, ya que con uno que tengamos no pasa nada. Pero si dejamos los dos prendidos, los dos están en alto, entonces tenemos una salida en alto. Así es como se comporta la compuerta lógica AND. Básicamente podemos ver que aquí estos 5 voltios vienen directos, pero cuando este está cerrado no pasa por acá, pero con uno que esté abierto
Entonces no se prende el LED porque este se viene directamente para acá. Ahora cuando los dos están encendidos, aquí la corriente circula por acá y por acá, y como no desaparece, entonces por ello que circula ya puede pasar al diodo. A continuación explicaré la compuerta lógica OR con diodos y transistores. Como se puede ver en el circuito, cuando los diodos conducen, se activa el buzzer, el cual genera un sonido. Caso contrario, se queda apagado, como se ve a continuación. En este circuito, en esta compuerta lógica, como se puede en la tabla, cuando le entra voltaje en los dos, hay una salida. Como se puede ver en la simulación, si ambos están conectados, el buzzer se activa. Caso contrario, que solo uno está activado, igualmente el buzzer se activa. Y cuando ninguno de los dos está activado, el buzzer no se activa. Como se puede en la tabla, cuando no hay entrada en ninguno de los dos, no hay salida. Esto se debe a la corriente de entrada. Si no hay corriente de entrada, no se polarizan los diodos, por lo tanto el buzzer no tiene ninguna salida. El OR con transistores funciona de la siguiente manera. Cuando los dos están desconectados a tierra, no hay salida. Como se puede ver aquí, ninguno de los dos transistores está polarizado, por lo tanto el LED no enciende. Si conecto uno de los dos transistores, o sea, sería 1 y 0, hay una entrada y la otra está conectada a tierra, así se polariza este transistor, por lo que este polariza el transistor que está directamente conectado al LED. Caso contrario del otro, que no tiene ninguna entrada de voltaje base, no se activa, pero como este está activado, se cumple la función OR de la compuerta lógica. Cuando los dos están activados, los dos van a la base del transistor común del LED, por lo que se activa el LED. Se comprueba la compuerta lógica cuando los dos están en uno, hay una salida y se enciende el LED. Gracias. A continuación se va a presentar la configuración con transistores de la compuerta NOT. Como bien se sabe, en una compuerta NOT, cuando tenemos una entrada en alto, vamos a tener una salida en bajo. Caso contrario va a suceder cuando haya una entrada en bajo, se va a tener una salida en alto, tal como se podrá comprobar con este circuito formado por transistores. Cuando le damos simular, pulsamos el pulsador y nos podemos dar cuenta de que el voltaje que le está entrando es el voltaje de tierra, por lo tanto el voltaje es un voltaje cero. Sin embargo, aquí estamos obteniendo una salida, o estamos obteniendo el resultado de que el LED se nos enciende. Y cuando la entrada es en alto, pues el LED el LED no se enciende. De esta forma se tiene una entrada en alto y se obtiene una salida en bajo. Esta es en base a la configuración de los transistores. Caso contrario sucede se busca considerar una configuración con diodos. Sin embargo, esta no es posible realizarla. Por ese motivo se presenta solo la configuración con transistores. Gracias.